Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Ana Karina Romero. A continuación, pues le pongo mi documento de identidad. Y bueno, soy estudiante de Ingeniería Industrial, matriculada en el CEA de Corozal. Actualmente curso cuarto semestre de Ingeniería Industrial y a continuación pues paso a socializar lo que es la actividad número 0 de la materia de Ingeniería Electrónica. Bueno, tal como lo dice la guía rúbrica, en el primer ejercicio debemos hacer un montaje de circuito eh, con un simulador a partir pues del uso de la variación de fuentes de tensión y demás. Que nos indica que el voltaje debe partir de 3,5, incrementando sucesivamente hasta llegar a 5. Entonces, aquí pues les presento lo que fue como ya el armado total de la simulación, pero bueno, esta es la resistencia, este es el multímetro, la fuente de alimentación y esto es una tabla, un tablero, perdón, un tablero de circuitos. Estos son los positivos y pues los negativos. Y aquí dando como uso como tal. Entonces, aquí colocamos lo que es ese 3,5 que nos indican allá, pues podemos ir aumentando y se va evidenciando que también aumenta lo demás, ¿sí? Entonces, ya dejando de un lado el simulador, procedemos a mirar el siguiente ejercicio que vendría siendo la construcción de valores. Acá vamos a utilizar la ley de Ohm. En este caso despejamos y nos dice que eh, el voltaje sobre la resistencia igual vendría siendo la, la corriente como tal. Entonces, aquí me dice que 3,5 sobre 10 es igual a 350. Ese 350 cogemos y lo simplificamos, lo multiplicamos y simplificamos y quedaría 0,3,5. O mentira, 0,35. Y así sucesivamente con todos estos ítems. Esta información que nos da aquí, el voltaje y la corriente, la vamos a tabular de esta forma, ¿sí? Esto se hace ya en un Excel y pues se cogen las dos columnas y se solicita la tabla. Luego nos solicitan que debemos darle respuesta a dos definiciones, que es voltaje. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. Se mide por voltios, se representa la cantidad de energía potencial eléctrica por la unidad de carga. En términos simples, el voltaje es el que empuja la corriente eléctrica a través de un circuito. ¿Cómo se puede medir ese voltaje? Existen dos formas y es el multímetro y el voltímetro. Con el multímetro se configura el multímetro en la función de medición de voltaje. Se conectan las puntas de prueba, ya sea punta negra y la punta roja, siendo un positivo o un negativo, y en la terminal del voltaje. Se coloca la punta negra en el punto del menor potencial y la punta roja en el punto de mayor potencial. Y el voltímetro se conecta el voltímetro en paralelo con el componente o sección del circuito donde desea medir el voltaje. Las consideraciones serían siempre asegurándonos de que el circuito esté desconectado antes de hacer conexiones para evitar cortocircuito que le llamamos coloquialmente. Es decir, saber si el voltaje es de corriente alterna o corriente continua para elegir el modo correcto en disposición de medición. Y la medición de corriente sería
La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios. Representa la cantidad de cargas que pasa por un punto en un circuito en un tiempo determinado. En términos simples, la corriente es el movimiento de electrones a través de un material conductor como un cable. ¿Cómo se puede medir esa corriente? Por un multímetro nuevamente y esta vez sería por un amperímetro. Con el multímetro se configura el multímetro en la función de medición de corriente. Luego se conectan las puntas de prueba, ya sea la punta negra con el terminal y la punta roja con el terminal de corriente. Para medir la corriente en el multímetro debe estar en serie con el circuito. Esto significa que debe interrumpir el circuito y conectar el multímetro de modo que la corriente pasa a través de él. ¿Sí? Con el amperímetro se conecta en serie el circuito donde desea medir la corriente, asegurándonos que se encuentre configurado para la gama adecuada de la corriente. En consideraciones, al igual que con el voltaje, nos aseguramos que el circuito esté apagado antes de hacer conexión para evitar cortocircuito o daños en los instrumentos. Se comprueban las especificaciones del multímetro o amperímetro para asegurarnos de que se pueda manejar la corriente que se espera medir. Ya, esto sería como el- la socialización como tal de la actividad. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.